Hola, hola, hola. Bueno, buenas tardes a los amigos que se están conectando. Qué lindo verlos. Hola Jessica, hola. Bueno, muchos compañeros de ruta, conocidos. Bueno, ya veo que están entrando los compañeros de Bulé también. Y hoy vamos a hablar de un tema que en realidad a mí me atrapa como todos los temas que estamos trabajando, pero en este momento crucialmente creo que es un tema que se ha ido instalando en la sociedad, que lo venimos escuchando. Y bueno, como es un tema difícil, convoco a alguien que sabe y que, bueno, me va a poder acompañar, me va a poder instruir en todas estas cuestiones. Y para eso voy a invitar que se va a estar sumando acá, que lo estamos esperando, que es un hombre muy puntual, que llega religiosamente a todos lados, y ahí lo vemos, el doctor Edgardo Petrakowski. Hola Petra. ¿Cómo andás, Gus? Buenas tardes para todos. Qué Ojalá lindo. podamos aportar algo hoy en esta época tan complicada de cuarentena. Ojalá podamos ayudar a la gente, a todos los que nos escuchan, la gente de Fobia Club, amigos, colegas, clientes. Sí, sí. Ojalá, como te digo, podamos hacer algún pequeño aporte para permitir sobrellevar las cosas y sobre todo para que sepan dónde están parados desde el punto de vista legal en tantas situaciones especiales que se han planteado como consecuencia de esta difícil eh, situación, de este difícil momento y de normas de excepción que se han venido dictando que han dejado descolocado a todo el mundo, ¿no? Claro. Vos sabés que un día escuchaba una nota que le hacían a una persona que estaba privada de su libertad, que, bueno, que era una persona que estaba presa, y dijo, todo el mundo se preocupa por la salud, y la verdad es muy importante, pero no sabés lo que es perder la libertad. Y la libertad, ¿no? Porque aquel que es libre, que se siente libre, toma decisiones, avanza, elige, bueno, podemos hacer cosas, nos da potencia la libertad. La libertad nos permite elegir, Sí. viajar, Sin crear. duda, mira, la cuarentena, esta cuarentena obligatoria, porque tenemos que calificarla así, no es una cuarentena voluntaria, es una cuarentena obligatoria, eh, genera importantísimas restricciones a la libertad. Eh, y también, además de generar estas restricciones a la libertad, genera imposibilidad de cumplimiento de obligaciones, obligaciones personales, laborales, profesionales, contractuales. Es decir, hay una maraña de situaciones que se empiezan a plantear Mm. que la gente, digamos, se frena, se traba. Esto vos lo debés saber mejor que yo porque tendrás interminables consultas, se siente ahogada porque no sabe para qué lado disparar. No puede trabajar, no puede generar ingresos, no puede cumplir con compromisos, no le Y cumplen con compromisos porque tenemos que también tener en cuenta que hay dos lados del mostrador, ¿no es cierto? claro, El que no cumple y aquel al que no le cumplen, el que tiene que claro. pagar y el que tiene que cobrar, eh, el que tiene un compromiso por cumplir y aquel respecto de quién hay un compromiso a cumplir. Con lo cual, es una situación difícil, ¿no? Y cada uno, que te repito, depende del lado del mostrador que estés parado, vas a esperar una solución diversa. Sí, sí, no hay dudas. Más aún, por eso planteo el tema de la salud mental, porque nosotros venimos trabajando con muchas personas que ya vienen por sus miedos, por sus dificultades personales, vienen privados de la libertad. No son No, libres porque el miedo ata, el miedo vos lo sabés bien, ¿no? Vos lo conocés sin cuando duda, viene, cuando te llama un cliente, que lo primero que sí, sin te duda. expresa miedo.
cuando le falta sin algo, ninguna cuando le duda. rompieron algo, cuando no le cumplieron con Sí, algo. o le llegó una demanda, le llegó una carta de documento, le llegó una citación para ir a sede policial y no sabe por qué lo convocaron, por qué lo citaron. Eh, es como, en general se plantea, vos te das cuenta, cada profesional se curte en lo suyo, pero no se curte en lo de los demás, o cada individuo está canchero en lo que hace o con lo que hace, pero no respecto de lo que le toca y respecto de lo que no tiene experiencia. Ujú. Entonces, claro, yo voy al médico y el médico me da o me hace un comentario, o voy a retirar una ecografía o una tomografía y leo un montón de cosas que dice que no entiendo, me asusto. Cuando a vos te llega una cédula de notificación con una serie de intimaciones o de, que tenés que ir bajo apercibimiento de esto, bajo apercibimiento del otro, también te asustas. Y bueno, esta es Sí. una situación que se está planteando, como vos decís, ¿no? De una incertidumbre total y Sí, eh, y también, como bien decías vos, los dos lados del mostrador, porque en el caso nuestro, y ahora nos vas a contar del caso de ustedes también, pero en el caso nuestro, todos los profesionales de salud mental estamos trabajando online, estamos trabajando a distancia, estamos restringidos en nuestra movilidad en la mayoría de los casos, y no podemos hacer eso que veníamos haciendo frecuentemente, que era sentarnos a hablar con el paciente y poder contenerlo. Bueno, vos hay un sabés montón de que cambios, pero esto mm, a nosotros dentro del gremio nos está generando mucho ruido, mucha preocupación, que por ejemplo pueda abrir una peluquería y no podamos ver nosotros a nuestros pacientes. sí, bueno, de hecho te cuento, en el tema jurídico, en el tema de los estudios de abogado, pasa exactamente lo mismo. Tenemos una restricción, no podemos circular libremente para ir a nuestros estudios, lo que también en muchas maneras genera un perjuicio a los clientes, porque nosotros, como vos bien sabrás, somos los reyes del papelerío, y más allá de tener medios como este para evacuar una consulta, una computadora, un backup del disco rígido en el cual podemos trabajar en casa, tenemos mucho papelerío que no está bajado digitalmente y lo necesitamos para consultar a nuestros clientes. Mm. De hecho, te cuento como por ahí una primicia para quienes no conocen. En el día de ayer, el Colegio Público de Abogados presentó un recurso de amparo pidiendo a la justicia que autorice, que exima a los abogados de cumplir con la cuarentena obligatoria, porque realmente no solo lo tenemos que mirar desde el punto de vista del perjuicio que le puede generar al abogado, sino al cliente. Claro, sí, claramente. Pero bien decías vos de esto de que tiene que ver con las responsabilidades, los contratos, el Sin tema de las duda. obligaciones. ¿Qué está Mira, pasando? ¿Qué cosas están ocurriendo? Porque yo tengo pacientes ansiosos que me dicen, no sé qué va a pasar cuando esto se levante, tengo cosas bueno, acumuladas, cosas pendientes. tenemos, tenemos muchos temas que podemos empezar a analizar. Yo lo primero que quisiera cerrar, porque la idea nuestra cuál es, para que todos los que nos están viendo, que son muchos ya, gracias a Dios, hemos Sí, tenido una claro. gran convocatoria. Sí, claro. eh, Quiero cerrar la parte más, llamémosle, etérea, o la pero que no deja de ser muy importante en cuanto a las consecuencias de la cuarentena. Y que a mí como abogado, y a vos como psicólogo y a todos como individuos nos tiene que preocupar mucho. Claro. La cuarentena no puede ser por tiempo ilimitado. Todos entendemos que existe una situación de excepción, que el COVID es un tema tremendo, pero no puede, bajo ningún punto de vista, tener una duración ilimitada. Eso está clarísimo, porque la cuarentena y las normas que se han dictado en relación a la cuarentena
restringen derechos y restringen derechos fundamentales no solo en el ser humano, sino en la vida democrática, en la vida republicana, porque está dormido el poder judicial, Mm, está dormido el poder legislativo, ujú. está operativo solo el poder ejecutivo que resuelve mediante decretos de necesidad y urgencia. Mm, Y no me refiero solo a la nación, me refiero a los gobiernos provinciales, ujú. al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a las intendencias. O sea, hoy hay una situación muy compleja que no es normal. Y Mm. ninguna situación normal, por el transcurso del tiempo, puede transformarse en normal. ¿Me entendés? Sí, por Eh, supuesto. Hay una variable que afecta más aún a los ansiosos. Los ansiosos quieren certezas, digamos, más allá. Absolutamente, Hay vos. personas que pueden tolerar más la incertidumbre que otras, pero los que menos toleran son los ansiosos. Los ansiosos son más impulsivos, quieren resolver ya, se quieren sacar el tema de encima. Aquel que le había llegado a una situación, el que tenía un contrato, el que tenía algo por vencer, está angustiado porque no sabe si ahora entró en una situación de riesgo. Y bueno, es cierto que esto de que no tenemos en claro porque realmente no se sabe, producto de, también del manejo de la enfermedad es así. Esta incertidumbre genera algo terrible, como dicen algunos. Ya hay Tremendo, pero comentarios, ¿sabés todos dónde? están ahí afirmando que es muy incómodo la cuarentena. Pero sin duda, aparte te digo algo que a mí en forma personal me genera mucha preocupación. El Estado paternalista, o sea, que se genere la idea Ujú. de un Estado paternalista o que el Estado o que el gobierno te quiera generar una sensación de que, mira, si no te cuidamos nosotros, vos no te podés cuidar solo, vos no estás capacitado para cuidarte solo, así que quédate tranquilo que te vamos a cuidar nosotros. En Eso ese genera un sentido, terrible abuso de poder, en ese sentido ¿entendés? es muy Porque diferente a lo que pasaba en otros países de Europa, por ejemplo, ¿no? Donde la sí, cuarentena exactamente, Gustavo, era exactamente. Donde vos eras el electiva, responsable, electiva. Ujú. donde ¿Y eso vos, con pero qué tiene que además, ver? Tiene que ver con la y formación ciudadana, tiene que ver con el respeto a la ley. ¿Con qué tiene que ver? Porque hay una ética ahí, hay muchas variables que se cruzan. tiene que ver con muchas cosas. Yo no quiero politizar esta charla, No, porque tenemos un montón no de es temas, nuestro están hablando de los objetivo. contratos de locación, ya están haciendo Ahora preguntas. vamos, ¿les avisaste cuánto cobro por hora? Porque por ahí la gente no sabe que esto es tarifado. No, no, es No, importante. Lo mismo decimos, yo también tengo consultas de pacientes míos que dicen, sí, llevo ahora vamos 70 a días tratar de, encerrado, ¿qué pasa si transgredo la ley? ¿Cuál va a ser, cómo me va a bueno, afectar? ¿Cuán vamos a tratar de ayudarlos punible es? Sí, y asesorarlos con las restricciones del caso de la mejor manera. Y si podemos llevarles tranquilidad, mucho mejor. claro. Ojalá que estén del lado del mostrador de la, del resultado de la consulta, ¿viste? Pero esa es una situación, la pregunta que vos hacías es muy importante. En mi opinión, y yo no estoy desmereciendo a los médicos, ni la gravedad de la enfermedad, ni a los científicos, pero en mi opinión, un gobierno tiene que dar un marco, y dentro del marco general, cada uno tiene que ser responsable de cómo se mueve y de qué hace y cómo se cuida y cómo no se cuida. Yo entiendo que me podrás decir lo que pasa, que hay camas de terapia limitadas, que no todo el mundo podría ser atendido. Es cierto, tenemos que reconocer alguna vez que somos un país pobre o con un país, además de un país pobre, un país con mucha pobreza. No importa lo que tenemos abajo de la tierra o lo que tenemos sembrado, somos un país pobre porque durante 70 años, y no importa quién gobernó,
nos empobrecieron o nos empobrecimos cada vez más. Ujú, Entonces, esto genera una situación gravosa porque hay mucha precariedad, hay mucha gente que vive en condiciones muy difíciles, no ujú, tiene agua, no, ni hablemos de alcohol en gel, mm, duerme en el piso, mm. duerme así nada. Pero más allá de eso, sin ninguna duda, Gustavo, no hay justificación para mantener una cuarentena por tiempo ilimitado. Y ojo, que cuando hablo por tiempo ilimitado, digo que tiene que tener un fin claro. Un fin me refiero a una fecha de finalización. Mm. El fin ya Porque lo vos me conocemos, di... hay un fin Ah, saludable, pero es cierto, me refiero a la la fecha, por fecha. eso lo aclaro, Ujú, porque ujú. claramente a vos te dicen termina el 7 de junio. No, no termina el 7 de junio, porque el 7 de junio te mueven el arco y termina el 14, y el 14 te vuelven a mover el arco y vos pateaste afuera y termina el 21. Y así venimos desde el 10 de marzo. Con lo cual, Seguramente, es lógico que la gente se empiece a inquietar, a transgredir, y como pasa todos los días, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque esta es una consulta que hace, bueno, mucha gente, inclusive el abogado de la fundación, ahí está el doctor Marcelo Ponce de León escribiendo, ¿qué pasa con las ¿cómo andás, personas Marcelo? qué pasa con las personas que van, digamos, a terapia, si la terapia tiene que ser mano a mano, cara a cara, ahí uno frente al otro, ¿por qué no las permite? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Es un delito? ¿Es una transgresión a la norma? ¿Cómo me puede afectar eso? Bueno, mira, yo te comentaba lo del recurso de amparo del Colegio de Abogados, del Colegio Público, eh, y en una charla que tuvimos nosotros con anterioridad a esta, hablábamos de que era algo que se iba a empezar a producir y que se va a empezar a replicar. Ujú. Estas presentaciones, reclamos colectivos, porque realmente, como vos decís, hoy estas normas de excepción que se han planteado generan que si vos no estás exceptuado o no tenés el permiso, cualquier circunstancia que realices que esté fuera de eso es irregular y puede ser considerada como que estás violando el famoso artículo 205 del Código Penal, que establece una pena para aquellos que realicen conductas que pongan en peligro la salud de la población. Entonces, eh, existe una línea gris muy grande, porque yo te voy a dar un ejemplo. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Eh, Tenés prohibido movilizarte y vos decís, tengo una urgencia, me voy al psicólogo. Hmm. ¿Qué es una urgencia? Que yo atiendo todos los Es una días, que urgencia, muchas... pero te para un retén Sí, y te dice, señor, ¿dónde va? No voy al psicólogo porque estoy angustiado, porque estoy desesperado, porque no aguanto más, porque estoy nervioso, porque tengo un ataque de pánico, porque lo que exacto. fuera. El retén te dice, señor, muéstreme su permiso. Ahora hay permisos, entre paréntesis, por cuestiones urgentes que duran 48 horas, que son 48 horas medio mentirosas porque tardan 24 en dártelo y la validez a partir de que lo pediste, con lo cual, digamos, te comieron la mitad, pero no importa. Ahora esos permisos seguramente te van a solucionar esta cuestión. Pero en otra situación, arbitrariamente, te pueden decir, no, señor, venga, le incauto el auto y a usted venga, me va a acompañar, le voy a tomar los datos, lo voy a identificar en la seccional porque le voy a iniciar una causa por violación del artículo 205 del ¿Y esa Código causa Penal. qué es? ¿Es una causa de qué tipo? Es una causa penal, es Ah, una causa penal. penal, es un delito, Es un absolutamente. delito penal que puede tener Sí, sí, los consecuencias. delitos son penales, o sea, olvídate. Es un delito que puede tener graves consecuencias futuras. Eso ¿Por es qué? lo ¿Por qué que a futuro? Porque, a perdona mi futuro. Porque ignorancia. eh, primero me hace acordar a un chiste cordobés ese. A ver. Había un pájaro, viene
un cordobés y ve un pájaro y le pregunta al amigo, che, ¿qué pájaro es ese? La verdad lo ignoro. Dice, mirá qué lindo ignorito. ¿Viste? Eh, bueno, nada, volviendo a la El seriedad humor con que cordobés. merece este Pero, tema. a Sí, ver, esto es importante. Vos decís que tiene consecuencias a sí. futuro. O Y sea, porque desde el porque la momento que persona, yo inician una causa penal, te cuento qué pasa. El paciente que tiene un ataque de pánico sale corriendo, se va sin ninguna corriendo, duda, quiere ver la consulta, quiere que lo asesoren, sin quiere que ninguna lo duda, lo que yo compensen. recomiendo, lo que yo recomiendo hoy es entrar a la página del gobierno, no a la aplicación, a la página. Si pueden evitar, lamento lo que voy a decir, pero yo no soy partidario de bajar aplicaciones de control, porque a Bien. lo largo terminan siendo aplicaciones de control y de hecho, a nivel mundial la recomendación, a nivel mundial, te digo, no a nivel de la República Argentina, es tratar de no bajar esas aplicaciones de control porque no sabemos dónde derivan. Y O mira que sea estamos que hablando es un de atentado países contra que la tienen, libertad. Vos lo ves como un en mi atentado. opinión, sí. Sí, perfecto. Buenísimo, porque En mi estamos opinión, en mi hablando. humilde opinión, sí, y creo que las presiones a nivel local han sido tanes y tantas que en líneas generales se recomienda bajarla, pero no se obliga a nadie, salvo, curiosamente, en la provincia de Buenos Aires, donde vaya a saber con qué potestad jurídica le dicen a la gente, usted si quiere circular está obligado a bajarla. Ujú. Algo absolutamente tirado de los pelos, Ujú. absolutamente tirado de los Bueno, pelos. qué bueno Porque vos saberlo, no, qué bueno reconocerlo esto, porque para aquel pero que ¿qué me dice no pasa? la pude bajar, tengo un celular viejo, No, no. tenés una aplicación, tenés que entrar a internet, a la página del gobierno, creo que es gobierno Después la paso. .gov.ar barra circulación, la tengo en algún lado, no, Ujú, no la tengo a mano, pero la pueden buscar, o pueden googlear permiso para ujú. circular y aparece automáticamente. Y bajarla por ahí, que es válida. Eh, Repito, en la provincia de Buenos Aires arbitrariamente se ha fijado esta obligatoriedad que desconozco, pero volvemos al principio de la charla, Gustavo. Está dormido el Poder Judicial, está dormido el Congreso. Cuando hay algo que se tiene que debatir, no lo podemos debatir a través de un Nosotros. Bueno, teléfono. No, es y un a través de un inicio, teléfono. pero Es además, como vos decías recién, Gustavo, no es lo mismo atender a un paciente por esta vía que tenerlo sentado adelante, mirarlo a los ojos, mirar el nosotros brillo de hemos, los ojos. nosotros hemos perdido la continuidad de muchos tratamientos porque muchos pacientes no les gusta, no quieren. Es más, te cuento casos puntuales. Pacientes que me dicen, tengo un conflicto familiar, convivo con el conflicto y no puedo hacer terapia contando lo que siento cuando tengo a mi familiar al Absolutamente, lado. pero absolutamente, Gustavo. Hay muchas personas Además, que necesitan otro tipo de contención. A veces son personas que están necesitando un feedback con el terapeuta mano a mano, con un grupo. Bueno, son muchas las todos situaciones. necesitamos el contacto mano a mano, vos. No es lo mismo hablar con tu chica por WhatsApp o por Exacto. video que tenerla al lado, Ujú. por ejemplo. Y esto es lo mismo. El tema volviéndolo a tu pregunta, ¿no? Del artículo 205 del Código Penal, Sí, está en el capítulo de los delitos contra la salud. claro. Pero nos pasa Y se también a refiere a, nosotros, ¿no? y castiga, sí, al que viola estas medidas adoptadas por las autoridades, poniendo en riesgo la salud pública o eh, y, potencialmente generando la posibilidad de que se propague una epidemia. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Por eso yo estoy sugiriendo que bajen la aplicación, perdón, olvídense, no que bajen la aplicación, que bajen un permiso para Sí, circular. Hay sí. permisos que te habilitan a circular 48 Pero horas. le cuento a los que están del otro lado, que son por ahí consultantes, que son pacientes,
que a nosotros también nos tienen prohibido. ¿Mm? Con lo cual también hace unos días hubo varios allanamientos de psiquiatras y psicólogos que han estado trabajando Sí. y que Vos sabés que estos ha psiquiatras y pasado psicólogos en que estaban estudios de trabajando abogados se les también. metieron en el consultorio y hicieron allanamientos porque, bueno, es un delito penal por denuncias de los A, vecinos. a eso iba. Ha pasado en estudios de abogados también. Algún colega que ha ido al estudio ha recibido gente y algún vecino denuncia la situación y viene la policía y te allana. El problema, ¿sabés cuál es? Que queda una causa abierta. Ujú. Y queda una causa abierta en una situación en que la justicia está durmiendo la siesta. Entonces, vos para que un juez tome una decisión, primero te tiene que interrogar. Tenés que, te tienen que citar o te tiene que citar el fiscal, te tiene que tomar declaración, señor, porque estaba, que no estaba, tenía circunstancias atenuantes, no tenía. A partir de ahí, el fiscal dirá, bueno, me parece que se cometió un delito, arranco, o me parece que no, no arranco. Mientras tanto, a vos, por ejemplo, te secuestraron el auto, Sí, porque te encontraron circulando y no tenías un permiso. Hasta que no se reactive la situación judicial o la actividad judicial, tu auto va a seguir secuestrado, porque nadie te va a entregar el auto cuando se abrió, se está instruyendo una causa relacionada con justamente tu salida indebida con un vehículo que es el que está secuestrado. claro. Entonces, hasta que no vayas a prestar declaración y pidas que te liberen el auto, muy probablemente no te lo van a liberar, con lo cual vas a pasar un mes, 2 meses o cuánto tiempo Sí. con tu auto que no es tuyo, o sea que es tuyo Pero que no no lo lo puedes usar. dispones, no lo dispones. Y Exacto. nosotros, los profesionales de salud mental, si un paciente nos llama que está muy angustiado, ¿podríamos ir a la casa a atenderlo o estamos en el mismo, con la misma restricción? Porque dicen, ¿cuál es la fuerza mayor? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Cuándo decide qué es más importante? Porque acá estamos hablando de la salud pública, pero también la salud individual. ¿Qué pasa con Sin esos ninguna pacientes duda. que tienen miedo a suicidarse, que están hiper angustiados? Yo ¿Cómo? creo, yo creo que es una decisión personal. Eh, Creo que la vía es bajar una autorización de fuerza, se llaman de fuerza mayor, que dura 48 horas. Ujú. El único problema es que si no se emite rápidamente, estás llegando fuera de plazo a atender a tu paciente. Claro. ¿Entendés? A nosotros nos pasa, alguien que lo detienen y que tenemos que irlo a buscar, Mm, o algún cliente que está con algún problema y que nos necesita de manera urgente y mm. que no lo podemos ir a ver. Eh, por eso también que el colegio, sería muy bueno también que el colegio que nuclea a los psicólogos hiciera algún planteo Sí, judicial. las asociaciones están haciendo planteos, pero bueno, como vemos que esto tarda y las consultas cada vez No, son no, más, sin ¿no? duda. O sea, Yo lo y hay primero una que haría, intolerancia social, uno ya lo está viendo esto. Hay lo primero que transmisiones de haría, Gustavo, movimientos. sí, sin duda, sin duda. Lo primero que haría en un caso de urgencia es intentar bajar un permiso de estos de fuerza mayor, Ujú. entrar a la web, bajarlo y si hay que salir volando, salimos volando y si nos paran le decimos, mira, acá está, intenté bajar el permiso, todavía no bajó, pero está en trámite. Yo no puedo permitir que mi cliente eh, o mi paciente en tu Sí. caso sufra un mal mayor porque a vos se te ocurrió pararme acá. Mm. O sea, Bueno, y esa decisión son ya es soluciones ética. más, son soluciones más prácticas, exacto, son soluciones más éticas. Por lo menos vos tenés para mostrar que estás intentando bajarlo, estás intentando cumplir. Si quienes te lo tienen que dar se toman 24 horas, escuchame, estamos hablando de fuerza mayor, no estamos hablando de ir a tomar un café. Sí, ¿Se que hace la entiende? responsabilidad.
Y bueno, pero hay muchos pacientes que están angustiados. Ahí decía, ¿qué pasa con el incumplimiento de las locaciones, de los Bueno, contratos? eh, acá se ha planteado una situación doble, llamémosle. Por un lado, tenemos la fuerza mayor y por otro lado tenemos el caso fortuito. Todo lo habremos escuchado durante todo este tiempo hablar de, sí, porque es una situación de fuerza mayor, porque es un caso fortuito. Y realmente muchos no tienen en claro qué es una cosa y qué es otra. Inclusive nuestro propio ordenamiento, el Código Civil y Comercial de la Nación, en muchos casos las utiliza de manera ambigua, pero son claramente diferenciadas. Ujú. El caso fortuito es una situación inesperada, imprevisible, que se produce sin que vos pudieras hacer nada. Estás durmiendo y hay un temblor, por ejemplo, o se produjo, vas por la calle circulando con tu auto y se hundió el pavimento y quedaste metido en un pozo. Mm, mm. ¿Me entendés? Esa es la situación eso es un caso fortuito, un caso imprevisible. La fuerza mayor es un caso que, aunque sea previsible, no puede ser evitado. ¿Se entiende la diferencia? Sí, O sea, sí. se viene, llovió y creció el río, se nos viene la inundación y te inundaste. Vos te lo avisaron, podías preverlo, pero no podías resolverlo, no podías evitarlo. Mm. Eso es un caso de fuerza mayor. Ahora, hoy en relación a esta cuestión puntual de la cuarentena, hay un mix, porque realmente es algo que hoy el gobierno ha tomado una medida como un hecho inevitable y vos no lo podés, o como un hecho que podía ser previsto, pero vos no lo podés evitar. Y por otro lado, proviene de una situación imprevisible, que es la enfermedad. Ujú. Entonces se plantea una situación, llamémosle curiosa o anecdótica, y cualquiera de las dos situaciones, tanto de fuerza mayor eh, O imprevisibilidad. como de caso Fortuita. fortuito, caben. En el caso de las locaciones, hay que saber distinguir, o hay que poder distinguir, si si se produce una frustración del uso o del goce. Es decir, yo me alquilé un departamento para irme un fin de semana a Cariló y me iba el 21 de marzo, el 20 de marzo me clavaron la cuarentena, tenía el departamento pagado y no pude ir. ¿Qué hago? Acá estoy del lado del mostrador que quiero que me devuelvan. ¿Entendés? Claro, Bueno, sí. estás exceptuado. Cuántas personas tenían ya pagadas sus vacaciones, sus Por viajes, ejemplo, o luna de miel? una locación de servicio, porque es muy bueno el punto que vos das, porque una cosa es la locación de un inmueble y otra cosa es la locación de servicio. Vos tenías contratado un tour a cataratas. Bueno, claramente hay una situación imprevista, llamale caso fortuito, llamale fuerza Ujú. mayor, en que no vas a poder eh, ser Aprovecharlo. sujeto activo o aprovechar ese servicio. Entonces te queda una contraprestación pendiente y es una situación que no deviene ni de tu mora, ni de tu falta de pago, ni de tu negligencia y no es que no pudiste viajar por una cuestión imputable a vos, no podés viajar por una cuestión de fuerza mayor, o no podés ocupar el departamento que alquilaste en Cariló con vista al mar porque
se te plantearon la cuarentena o no podés mudarte, alquilaste un departamento en el piso 87 con vista al río y no te podés mudar. Ahora Voy se a decir, autorizaron las mudanzas los fines de semana. pero para Entonces, una discúlpame, situación déjame más, terminar la idea. Sí. sí, por favor. Eh, entonces, vos no podés gozar de la cosa y a lo mejor tenés un compromiso de ir pagando. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenés dos opciones. O lo llamás al propietario y le decís, mira, voy a rescindir el contrato porque se plantea esta situación de imprevisible, o mira, voy a mantener el contrato, pero mientras no pueda mudarme y no pueda hacer uso de, del derecho que tengo y por el cual estoy pagando, no te voy a pagar. Esas son las situaciones que plantea el Código Civil y Comercial en materia de locación. Bien. Bien, pero pensemos en lo que nos atrapa a nosotros. A veces tenemos pacientes que están en tratamiento, que venían evolucionando, que esperan, habían tenido un programa de tratamiento donde iban a tener determinada actividad, exposiciones, salidas, viajes, grupos, reuniones, y hoy ellos pueden sentirse que no se les está dando. O lo mismo una persona que tiene una operación pendiente, que se había preparado, que estaba con una operación programada y bueno, hoy no se la pueden realizar porque no están disponibles los espacios para dárselo. Digamos, imagínense con la angustia, yo me imagino, ¿no? Porque lo escucho, con la angustia que alguien se prepara para una operación, una persona fóbica está anticipándose negativamente, está muy preocupada por el resultado. Entonces va a estar meses y meses hasta que toma la decisión. Una vez que la toma, le cancelan la operación, bueno, puede sentirse dañado. ¿Hay un daño ahí? ¿Puede reclamar un daño? Yo no veo la posibilidad de reclamar un daño en estas circunstancias porque es una circunstancia, como hablábamos, de fuerza mayor, Ujú. eh, que ha ameritado tomar decisiones o tomar medidas a nivel del gobierno en pos de lo que se llama la salud pública, el interés público que prima sobre el interés privado. Y repito esto porque tiene que quedar muy claro. Eh, esta disyuntiva interés público, interés privado tiene que tener un límite, porque el interés privado es tan importante como el interés público y en mérito o invocando el interés público vos no podés hacer lo que quieras y menos lo podés hacer de manera sine die, como decimos los abogados, sin una fecha determinada de terminación. Mm, Eso es muy claro. Gustavo, vos está bien. imaginate, hablando de ansiedad y hablando Sí, de las de preocupaciones. situación de preocupación, de congoja, hay gente que no puede abrir su local. Hay gente que hace 2 meses que no factura. Hay gente que hace 2 meses que cuando no factura no cobra. No le puede pagar a sus empleados. Bueno, Eh, también voy a decir no la contracara. por eso, deposita un Sí. cheque y viene rechazado. Eh, ¿Me entendés? Son situaciones de una angustia terrible. Yo me imagino que vos debes estar, vos y muchos de tus colegas especializados en estas materias, el teléfono debe estar en fuego, Sí, porque son sí. situaciones. Y del otro lado del mostrador tenemos lo mismo, el empleado que cobró medio sueldo, y ni hablemos de los que están en negro, ni hablemos del empleado que lleva un año en negro, que no tiene ni siquiera una obra social, no- que ¿Qué se pasa con enferma y las no tiene obras un sociales, con esa resguardo. gente, con las prepagas, digo, con todas esas personas que no pudieron pagar la cuota este mes porque le hicieron una chique del sueldo, no pudieron?
¿La prepaga le tiene que brindar el servicio o le da Yo carencia? tengo entendido que te van a brindar un servicio. Si mal no recuerdo, el gobierno tomó medidas en ese aspecto eh, y han conversado, han llegado a un acuerdo con las prepagas donde aquel que no pague no le van a cortar el servicio, pero le van a prestar un servicio limitado. Mm, No te mm, van a hacer una operación cardiovascular si no lo pagaste, pero mm, te van a atender, el médico te va a atender. Digamos, si te tenés que hacer un análisis de urgencia, te lo van a hacer. mm. Eh, Imagino que todas las situaciones de urgencia te las van a poder, te las van a cubrir. ¿Qué- Ahora, y si vos te que querés ir a hacer una cirugía porque te molesta cómo te ve la nariz y no pagaste la prepaga, dudo que te la hagan. no es el momento. Ahora, No. vos sabés que yo escucho pacientes que me dicen, mira, tengo conflictos porque quiero bajar al gimnasio del edificio, quiero salir a la calle, quiero agarrar el auto y en vez de cargar nafta cada 2 cuadras, quiero cargar a 20 porque resulta que es más barato. Bueno, son personas que por ahí sienten que el límite le genera angustia, se sienten Sí. claustrofóbicos, tienen Es que conductas todos estamos en una situación similar. Eh, Mal de mucho no es consuelo de tontos, lamentablemente, pero hay determinadas situaciones de riesgo que hoy no las podés. Hay normativas que están vigentes, nos pueden gustar, nos pueden no gustar. Hoy hay una cuarentena y si vos no estás habilitado para salir, no podés salir. mm, Si agarras el auto y en vez de ir a la estación de acá te vas a la de la vuelta, no veo que haya un mayor inconveniente. De paso, circulaste 4 cuadras, vas dentro de tu auto. Pero bajar a un gimnasio, yo lo veo complicado. De mm. hecho, más de uno de nosotros llamó un gimnasio en el balcón para poder pasar Mantenerse. Para, para para, poder pasar estos momentos, ¿no? sí. Ahora, es Ahora, muy ah, complejo. Vos sí, pensá una cosa, Gus. sí, Al final del día, uno puede hacer cualquier cosa, pero lo que no puede hacer es evitar las consecuencias. muy Eso bueno tenemos que eso. tenerlo. Para, porque eso es clave. Eso es el pensamiento del hombre libre. Tomo decisiones, pero también soporto las consecuencias de mis Exacto, decisiones. La libertad tiene que ver con eso, con poder elegir exactamente, permanentemente hasta cómo vivir y cómo morir. No es que exactamente, solamente cómo hago las cosas. Podemos exactamente. Y ir por al eso límite. siempre, exacto. Pero quiero Vos decir hacés lo algo. que quieras, pero vos podés hacer lo que quieras, vos sos un hombre libre. Sí, Lo que no vas a poder evitar son las consecuencias vienen exacto. por diversas razones, eh, que podés manejar y que podés no manejar. Hoy, y volvemos siempre a lo mismo, ¿no? A la misma situación. Por eso estamos permanentemente diciendo que las restricciones que provienen de la cuarentena no pueden ser por tiempo Claro, indeterminado tiene que y quedar no en te este pueden estar paréntesis. corriendo el arco Tiene que quedar en este permanentemente. paréntesis. Porque sabes que también he leído algunos mensajes que me han mandado por privado, preguntas sobre algunos temas, y muchas personas que son ansiosas, por ejemplo, abogados ansiosos, que les cuesta ir a una situación, también, le cuesta ir a ¿Por qué confrontar no? con otro abogado, que se sienten liberados, por ejemplo, un escribano que le cuesta leer en las escrituras en público porque tartamudea, se siente angustiado cuando tiene que hablar en público y se siente aliviado transitoriamente, ¿no? Personas que les cuesta por ahí estar en tribunales. Yo he tenido pacientes claustrofóbicos que me dicen, no, no sabes lo que son los ascensores de tribunales. Se paran, te quedas ahí adentro, mejor no, y Hay están todos en el escaleras, piso decirle. 7, 8, te aburrís de caminar por la escalera. Bueno, hay alguno que puede sentir un alivio transitorio. Por eso bien lo que vos planteas esto de que tiene que estar restringido, que tiene que haber un límite temporal.
que Tiene que haber un obviamente te va límite a dejar temporal cosas porque afuera y cosas adentro ese límite temporal, que va a ser injusto, absolutamente. que va a tener un carácter de, digamos, arbitrario, que no va a Hoy ser cuando una vos hablas, satisfacción total hoy para cuando todos. hablas de límites temporales y cuando hablas de la libertad y cuando hablas de que los derechos no pueden cercenarse ilimitadamente, hay otros que te vienen con la disyuntiva, vos estás con la vida o estás con la muerte. No, no es así. Vos no estás ni con la vida ni con la muerte, estás con lo que debe ser. O sea, Mm. vos no estás con la muerte si querés Lo, que te respeten los derechos, si no estás con la vida, si te fumas 80 días de cuarentena. lo que pasa es Porque que nadie te asegura que hay al un día segundo 81 vos escalón. salgas y te contagies. Claro, hay un segundo escalón que tiene que ver con la responsabilidad social y la responsabilidad personal. El tema de cómo uno va a seguir afrontando. Esta pandemia o esta enfermedad vino para quedarse un rato más, con lo cual lo que más tenemos que ejercer nosotros es nuestra responsabilidad social y personal. Hay un lado Sin que es ninguna duda. altruista, que es Por solidario, eso decíamos, que por hay eso que decíamos al recrearlo. principio, por eso decíamos al principio que no podemos permitir un Estado paternalista que nos haga creer que nosotros no podemos cuidarnos, que nosotros no podemos, no tenemos capacidad ni idoneidad para cuidarnos y que si no está el Estado o el gobierno, nosotros no servimos para nada. No es así. Habrá casos en que a la gente no le interesa cuidarse y ya vamos a entrar en otro tipo de valoraciones que no Exacto. vienen al caso, pero Pero no podemos bajo el también este paraguas, ¿viste? Estado, El paraguas de yo te cuido, cercenar más derechos y no podemos hacerlo de bueno, manera ilimitada. yo quiero comentar situaciones de pacientes, de personas que dicen, bueno, yo estoy cumpliendo tareas, siento que no tengo todo lo que se requiere de protección, de seguridad. A veces son tareas ligadas también son funcionarios del Estado o participan de instituciones de salud y demás. Y siento que no puedo decir que no puedo frenar la obligatoriedad de tener que ir a trabajar en unas condiciones limitadas de seguridad. Una persona puede en este momento decir no voy a trabajar porque no siento que esté en la seguridad Sí, dada. hoy puede estar permitido, sobre todo en la administración pública. En lo privado hay muchas restricciones de movimiento, con lo cual, pero yo entiendo que si vos tenés miedo, dada la situación de emergencia que se vive, podrías perfectamente no ir y creo que está hasta habilitado a no ir, así como Por, están prohibidos los despidos. Porque también es, digamos, aquel que va con mucho miedo, que va aterrorizado, que va angustiado, que no quiere tocar un papel que tocó otro por el tema del contagio, no quiere entrar a una sala donde hay otros porque tiene miedo al contagio, termina siendo inoperante. Hay una gran Es una obsesión, falsa Gustavo. ayuda. Es una Vos lo falsa ayuda. sabés muy bien, sí, sin Eh, duda. La gente está obsesionada, vos vas por la calle y muchas veces te cruzas con alguien y te miran como diciéndote, escúchame, ¿por qué no caminas por la otra vereda? No sé, te miran como diciendo, me vas a contagiar. La gente está como Bueno, enloquecida con esto. porque el virus es invisible y nosotros siempre que tenemos miedo y tenemos miedo a enfermarnos o miedos en general, empezamos a ser extremos, ¿no? Y por eso está la discriminación, por eso es importantísimo esto de pelear por los derechos personales, no solamente por los que me caen bien a mí, sino por los derechos Seguro. personales de todo. Creo que esto tiene que Y quedar también, sí, muy en claro. y también es Este, muy importante que la gente sepa que no se tiene que angustiar. Eh, Es muy fácil decirlo como abogado, como hablábamos antes, ¿no? El profesional es un poco más frío en Frío. analizar determinadas situaciones. No se tienen que angustiar eh, porque en el día a día estén sufriendo, por lo menos desde el lado del que tiene que cumplir, ¿no? Estén sufriendo limitaciones
y no puedan cumplir con contratos, con obligaciones. No Mm. se tienen que angustiar, siempre y cuando, por supuesto, eh, no hayan estado en mora con el incumplimiento o, o no hayan, viste que hay Digamos, muchos contratos donde uno dice, resigna el derecho a invocar fuerza mayor o caso fortuito. mm. eh, en otras circunstancias, vos ya venís con una mora anterior, entonces no te podés amparar en circunstancias posteriores a tu incumplimiento. Yo voy a Pero en decir líneas algo, generales, sí, voy a salir en defensa sí, de todos los pacientes, los fóbicos y ansiosos, porque si hay algo que tiene el fóbico, que trata de evitar conflictos, trata de no meterse en problemas. Yo digo, si alguien quiere alquilarle algo a un paciente fóbico, se lo alquile con total seguridad que le va a tratar de cumplir en todo, porque es una persona que a veces tiene temor a una sanción, le cuesta dormir porque las preocupaciones lo avanzan, se estresa rápidamente, no le gusta vivir con el conflicto. Claro, lo que pasa es que son situaciones donde en general va preparándose y de alguna manera tiene un plan B o tiene tres planes. Con esto de la enfermedad de COVID y demás, muchos de esos planes no los puede desarrollar y se siente muy angustiado. Por eso sin hablamos duda. de la hiperresponsabilidad y el exceso de preocupación en estos casos. Hoy para bien de muchos y para mal de otros, por eso siempre hablamos de el otro lado del mostrador, ¿no? Creo que cuando la pandemia sea un recuerdo, vamos a tener que barajar y ver de nuevo, Mm. por lo menos a nivel de obligaciones, a nivel de contratos, a nivel de deudas, a nivel de eh, cuestiones que quedaron pendientes jurídicamente, porque va a ser imposible que los contratos, las obligaciones, ¿Y qué va a los servicios que pasar? se iban a prestar se puedan prestar de la misma manera en que se habían acordado con anterioridad. Mm. Y Entonces vamos a tener que sentarnos. te pongo un escenario ya del lado de los consumidores somos, ¿no? Te pongo un Sí. escenario fantaseado que en un mes se desarrolló la vacuna y que se empieza a vender y empieza a haber cupos. O sea, algo que, ¿Cupos de bueno, qué? ¿De vacunas? límites, ¿O de qué? sí. Entran 1 millón de vacunas por mes y somos 44 millones. Bueno, ¿cómo se sortea eso? ¿Cómo, digamos, qué piensa la ley cuando hay algo que es un recurso limitado y son muchos los que lo necesitan, ¿no? ¿Cuál es el Bueno, criterio de selección? no, no debería haber un criterio de selección. Eh, Primero vamos a tener que discernir entre lo que es privado y lo que es público, eh, porque si vos estás pagando una prepaga, un monto muy importante de dinero y tiene un vacunatorio que te lo puede proveer, vos no tenés por qué sacrificar tu derecho porque lo venís pagando hace mucho. A lo sumo tendrás que respetar un orden, que será el orden en que haya vacunas, en que se vayan recibiendo y en que te inscribas. Ujú, En el orden ujú. público, yo creo que eh, va a tener que plantearse una situación similar. No hay una opción, sino, viste, que entras con una pistola Mm. y decís, yo quiero que me vacunes, en el buen sentido, ¿no? Sí, claro. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Pero, bueno, Petra, yo no puedo creer, Son pero situaciones muy, muy etéreas, que claro. hoy no está bueno plantearlas, Bueno, no, digo porque porque hay situaciones de otros países donde esto está pasando, digamos, con el uso de los no hay servicios. vacunas en ningún lado y No como va a digo de la pasar, vacuna, digo de los recursos de salud. Puse la vacuna como un ejemplo, donde los sí, recursos, la gente, bueno, obviamente sabe que el goteo es mínimo, no alcanza para todo y bueno, bueno, hay preocupación. tenés un ejemplo claro, que lo vivimos en Argentina. Las fábricas que fabrican respiradores,
que tenían órdenes de empresas privadas, de órdenes de compra, de prepagas privadas, etcétera, Claro. etcétera. Vino el gobierno y dijo, esto lo incauto, lo voy a administrar yo Mm. y le voy a dar de respiradores a quien yo creo que necesita, a la provincia esta, a la provincia aquella o al lugar este, porque estamos en una situación de emergencia y lo voy a manejar yo. Mm. Se supone que cuando aparece una vacuna la situación de emergencia termina, porque ya tiene una solución. Y, y quiero creer que para cuando salga la vacuna ya esta pandemia va probablemente a haberse reducido y se va a haber reducido la ansiedad. Todos vamos a querer vacunarnos, pero desafortunadamente, y esto es lo último que te digo, Sí. lo más probable es que primero se vacunen en Estados Unidos, en Francia, en España, en Italia, en Inglaterra, que son los poderosos, o en China, o a quien vos quieras poner de ejemplo. Seguro. Nosotros vivimos en Sudamérica, normalmente recibimos las cosas mucho después que los demás, Seguro. y este no creo que sea un caso de excepción. 3 recomendaciones desde el derecho para estos días. Nada más que 3, ¿eh? 3, bueno, seamos respetuosos, defendamos nuestros derechos incansablemente, no nos dejemos convencer que somos inútiles o incapaces, nunca, nunca nos dejemos convencer, porque no somos inútiles ni somos incapaces, y lo hemos demostrado 1.000.000 de veces. No nos dejemos meter en la bolsa. Y por último, esto que ya te dije antes, muchachos y chicas y gente y todos los que nos están escuchando, al final del día uno puede hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias. Tengamos eso como una muletilla y cuando estemos por hacer algo, tengámoslo en cuenta. Y defendamos siempre nuestros derechos, siempre. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, amigo. Tantas mesas de café. Está el grupo Bulé ahí acompañando, grupo de pensadores. La verdad, un placer. No puedo creer que se pasó tan rápido. Pero No, yo voló, quería la verdad que voló. hablar de esto que es fundamental. Ahí está Manolo también. Hablar de esto que tiene que ver con la libertad. Erich Fromm escribió hace muchísimos años un libro que se llama Miedo a la libertad. La libertad produce miedo porque genera una responsabilidad en el individuo de tomar decisiones. Y la toma de decisiones, como bien decís, trae consecuencias. Y uno se tiene que hacer cargo en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad. Es como cuando uno firma el matrimonio y firma en todos los momentos. Bueno, la libertad Esas cosas de nos quedaron todos, pendientes, ¿ves? de todo y para todos. La libertad es de todo y para todos. Muchas gracias, un abrazo grande Un placer, a la distancia. Gus. Nos Y quedaron bueno, pendientes muchos temas, el sí, tema divorcio, el tema de divorcio exclusión en del este hogar, momento. ¿Qué 1.000 cosas, momento? pero bueno, Bueno, tendremos oportunidad de charlarlo en otro momento. Te sí, agradezco enormemente la posibilidad de poder charlar y de poder contarle a la gente todo esto que hemos charlado hoy. Y ojalá le hayamos llevado un poco de tranquilidad y un poco de claridad. Un exacto. abrazo enorme, ¿eh? Un Chao. abrazo enorme. Saludos Y a todos, gracias a nos todos los vemos. que a todos los que nos han seguido, a Sí, todos, sí, que muchas son gracias. muchos los Gracias por que... el aguante, son muchísimos. Los Sí, estoy viendo acá a todos. sí, Y muy lindo. gracias. Así que vamos a subirlo a esta live y ya hay alguno que está pidiendo otra charla. Va a haber otra charla. Muchos Va a temas haber para otro hablar. seguro porque Sí. quedaron 1.000 temas pendientes. Y si Y muchachos, defiendan sus derechos, no se olviden. exacto, la cuarentena nos va a dar tiempo para seguir charlando. Un abrazo Gracias, grande a Gustavo. Un todos. abrazo enorme, querido. Gracias. Chao. Chao. Hasta la próxima. Adiós.